Hola, ¿qué tal, chavos? El tema en esta ocasión es polígonos de frecuencia, que no es otra cosa más que graficar la información que obtuvimos y organizamos en nuestras tablas de distribución de frecuencias. Bien, hay tres tipos de gráficas principales. La primera de ellas es el histograma o la típica gráfica de barras. La segunda es el polígono de frecuencias, esta que tenemos aquí como si fuera un electrocardiograma. Y la tercera es la gráfica de pastel, que nos sirve para representar principalmente porcentajes. Bien, cada una de las gráficas deben de tener ciertas características. La primera de ellas es que debe tener un título. ¿Para qué? Para que nos ponga en contexto, saber de qué estamos hablando. En este caso hablamos del número de hijos por familia. Ahora bien, en el eje X, porque recordemos que esto es un plano cartesiano, ¿sí? También debe de haber un título, en este caso es el número de hijos. Y las frecuencias F van en el eje Y, ¿sí? En este caso son las familias. Bien, y por último también deben de tener un pie. En el pie se pone regularmente la fuente. Consulta en el INEGI, páginas web o en este caso una encuesta que tú mismo realizaste. Bueno, hipotéticamente. Ahora bien, la gráfica de pastel igual cumple con lo mismo. Voy a explicarles cada una de ellas por separado. Bien, la gráfica de barras pues ya la conocemos comúnmente. Aquí por ejemplo nos va a llegar a las frecuencias. Por ejemplo, 6 familias tienen 0 hijos, 7 familias tienen un hijo. Y las grafiquitas van cortando en cada una de estas intersecciones, ¿no? ¿Sí? En cada una de las frecuencias, ¿sí? Y para el polígono de frecuencias, este polígono, como son puntitos, estos puntitos van a ir no al centro de tu cuadrito, no. Acuérdate, aquí tienes una hoja cuadriculada, no la vas a poner en medio, no, la vas a poner aquí, en la intersección de los ejes. Esto es un poco de geometría analítica. Por ejemplo, te dice que 6 familias tienen 0 hijos, entonces es el 0,6. La siguiente, 7 familias tienen un hijo, es el 1,7. 6 familias tienen 2 hijos, 2,6. ¿Sí? Los vas a ir poniendo en la intersección donde se cruzan. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, 7 aquí, 6 acá, 4 acá. Aquí puedes observar cada una de las intersecciones que se van dando. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la diferencia? Porque aparentemente pues expresan lo mismo, ¿no? La única diferencia es que visualmente tú aquí tienes ya dibujada la curva que toma tu gráfica. Recordemos que en el último año hemos venido escuchando la curva. Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro, visualmente la curva. Aquí también en la barra también tenemos una curva, pero tienes que tener esa capacidad de abstracción para observarla. Sin embargo, en el polígono de frecuencia ya la tienes visible. Ahora bien, la gráfica de pastel dijimos que nos sirve para porcentajes, importante, bien. ¿Qué es lo que pasa? Hay momentos puntuales en los que necesitas saber qué tan amolada está la situación de un caso que tú estés estudiando. Aquí, por ejemplo, nos indica que el 28% de las familias tienen un hijo. El 24% tiene 2 hijos, ¿sí? Y así. Esto nos indica que, por ejemplo, las familias de esa comunidad Juan de las Pitas está consciente y no se reproducen como conejos, ¿sí? Están conscientes y tienen un hijo, la mayoría de ellos, y otro porcentaje importante tiene 2 o simplemente no tiene, ¿sí? No hay una densidad de población o de demografía. Bien, ahora, ¿qué pasa? Para construir las primeras dos tablas, ¿sí? el histograma y el polígono de frecuencias, vas a utilizar estas dos columnas, la del número de hijos y la frecuencia. Recuérdate que esta es la F, la frecuencia es la cantidad de familias, ¿sí? Entonces, para la gráfica de pastel, tú vas a utilizar obviamente los datos de que estamos hablando, que son el número de hijos y la columna de porcentaje. Así es como la vas a construir. Ahora pasemos a los datos agrupados. Las gráficas con datos agrupados son prácticamente lo mismo. Bien, aquí tenemos nuestra tablita de temperaturas del ejercicio anterior. Está agrupado por intervalos, su marca de clase, su frecuencia y todo lo demás. Bien, es prácticamente lo mismo. Para construir estas dos gráficas, ¿sí?
la de histograma y el polígono de frecuencias, vas a utilizar la columna de marca de clase y frecuencia. Sin embargo, en la gráfica de barras van a cambiar dos cosas, que aquí tú no vas a poner tus marcas de clase, no, tú vas a señalar el intervalo. Recordarás en la clase pasada que les mostré una gráfica de salud que estaba por grupo de edades. Aquí es lo mismo, ¿sí? Si no te acuerdas, consulta el video. ¿Sí? Aquí va de 13 a 15, de 15 a 17. Quiere decir que 4 días las temperaturas estuvieron de 13 a 15 grados. 9 días fue de 15 a 17. 3 días estuvo entre 17 y 19. Así es como podemos interpretar esta gráfica. Ahora bien, el polígono de frecuencias, como dijimos que son puntitos en intersecciones, no hay problema. Va a ver la intersección con tu marca de clase. En este caso, 4 días hubo una temperatura promedio de 14 grados. 9 días hubo una temperatura promedio de 16 grados. 3 días hubo una temperatura promedio de 18 grados. Y así sucesivamente. Es la forma en cómo podemos leer nuestras gráficas, ¿sí? Ahora bien, si nosotros hacemos el ejercicio siguiente de montar nuestro polígono de frecuencias sobre nuestra gráfica de barras, podemos observar cómo queda prácticamente a la mitad, ¿sí? Los puntitos quedan a la mitad de nuestras barras, ¿sí? ¿Por qué? Porque son el promedio de esos intervalos. Aquí tenemos 14, 16, 18, 20, 22. Son los promedios de esos intervalos. Esta es la relación que hay entre el histograma y el polígono de frecuencias. Bien. Dicho eso, ahora pasemos a lo que es la de porcentajes. Es lo mismo, tú vas a trabajar con tu marca de clase y con tu columna de porcentajes, al igual que en el caso anterior. Aquí nos dice que el 45% del tiempo hubo una temperatura de promedio de 16 grados, ¿sí? El 20% de ese tiempo una temperatura promedio de 14 grados y así sucesivamente. Bien, esto para construirlo a mano pues no tiene mayor ciencia. Simplemente agarras, trazas tu eje, tu plano cartesiano y pones tus datos y empiezas a hacer tus grafiquitas, ¿no? Las levantas, vas levantándola, y ahora, ¿sí? Le pones colorcitos y todo lo que tú quieras. Acá lo mismo, trazas tu plano cartesiano y vas poniendo las intersecciones de cada uno de tus cuadritos de tu libreta, vas poniendo los puntos y de ahí pum, lo vas uniendo, los unes. Claro, más bonito de lo que yo lo hice. Y para el caso de la gráfica de pastel, aquí sí está un poquito más el nivel más elevado. ¿Por qué? Porque la circunferencia tiene 360 grados. ¿Qué vas a hacer? Nos dice que x grados es igual a 360 sobre 100. El resultado lo vas a multiplicar por cada uno de los porcentajes, es decir, 3.6 por, vamos a ver con el primero, por ejemplo, el de 20, bueno, por 20. Esto nos va a dar a 72 grados, si no mal recuerdo, ¿sí? Y tú vas a agarrar, aquí tenemos 0 grados, aquí está el 0, y vas a agarrar tu transportador y vas a ir para acá y vas a medir 72 grados, ¿sí? Y así la siguiente, y vas a ir otra vez de 0 y los grados, 0 y los grados, ¿sí? No desde acá, sino desde donde te determinó el otro, vas a empezar a contar. Aquí empiezas y órale, ¿sí? Hasta completar la circunferencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Sí se complica un poquito. Si no tienes dispositivos con computadora o teléfono, aviéntatelo a mano, ¿sí? Sin embargo, si tú tienes una computadora o tienes tu teléfono, instala la aplicación de Office en tu teléfono móvil, es gratuita y te voy a mostrar lo sencillo que es. A ver, construirlo a través de la aplicación de Office de su teléfono móvil o bien de su computadora es muy sencillo. Simplemente para el caso de las primeras dos gráficas, la de barra y polígono de frecuencia, seleccionamos en este caso del ejemplo número de hijos y la cantidad de familias. Nos vamos al menú de los tres puntitos, buscamos el de insertar y aquí nos aparece una opción que dice recomendado y aquí tenemos la primera gráfica, la de barras, ¿sí? Muy sencillo.
También podemos insertar otros tipos de gráficos. Por ejemplo, volvemos a hacer lo mismo, seleccionamos, vamos a insertar, buscamos el recomendado y nos da el polígono de frecuencias, ¿sí? De esta manera ya lo tenemos construido. Y para la de pastel, pues simplemente agarramos la columna de, en este caso, número de hijos y la de porcentajes, ¿sí? Y hacemos la misma operación, nos vamos a lo que es el insertar, nos vamos a gráficos, igual recomendado, y aquí nos recomienda la de pastel. También puedes elegir en tipos de gráficos, aquí hay un montón de donde elegir, pero obviamente para los que estamos utilizando en este caso, vienen estos. Para la del caso de pastel, por lo regular no te tira los porcentajes, pero tú te vas a, por ejemplo, a tipos y, perdón, en estilos, a estilos, y aquí tú buscas un estilo el cual tenga los porcentajes expresados, porque al final es lo que nos interesa saber. Y bien, de esta manera ya tienes tus tres gráficos y ya nada más te queda completarlos con el título, títulos en los ejes y la fuente, ¿sí? Asegurarse que sean legibles.